70, le deuxième était le 6. Oui. Hasta 1.000.000 de años. Alors le projet de la radio Adiketsuya au Venezuela est un projet qui répond à une demande de la délégation de l'Union européenne au Venezuela. On a répondu à un appel d'offres visant à proposer un projet aidant au désenclavement des problématiques indigènes, notamment dans cette zone du pays. Donc on a proposé la conception, la création d'une radio locale, communautaire, installée dans la zone d'habitation de la communauté indigène ici, et aussi un studio de production permettant donc de produire, de réaliser des enregistrements de musique locale. Alors moi personnellement je m'occupe de la gestion globale, on va dire, du projet pour RFI qui est prestataire de ce projet-là. Hein. Donc nous avons écrit le projet et on le met en place sous tous ses aspects, logistique, conception et construction de la radio, mise en place du processus pédagogique et toute la partie administrative, obtention des fréquences et tout la gestion du personnel incombe à notre partenaire, à nos partenaires locaux que sont la zone éducative, l'équivalent d'un bureau décentralisé du ministère de l'Éducation, et une ONG locale qui s'appelle IWIN, qui est une ONG d'aide au développement des populations indigènes. Micrófono. Sube. Venimos de regreso a nuestro programa especial en el día de hoy. Ese tema cortito, de apenas 1 minuto 15, bueno, y esa gente que nos está escuchando allí en las comunidades, por supuesto, escucharon ese brincadito. Bueno, y seguimos con más en nuestra programación para el día de hoy en vivo desde nuestros estudios de Adiketsuya 98.1, y tenemos invitado aquí a Roberto. ¿Ya llegó? Sí, está aquí. Hágalo pasar rápidamente. Aquí está. Buenas tardes. Sí, ¿a quién tenemos aquí, Roberto? A Saúl Reyes, Sí, director de la Comunidad y Trabajo. Muy claramente con ustedes, nos sentimos muy nerviosos porque es la primera vez que la radio está al aire, y espero que sientan la nueva inauguración, constante inauguración. Aquí está el profesor Saúl Reyes, y a ver qué nos dice.
Bonjour, Gwendal Mingui. Donc moi je suis ingénieur du son. Je suis là pour faire le montage de la radio, donc prestataire de RFI, qui mène le projet depuis 2 ans, 3 ans maintenant que le projet est initié. Donc je travaille avec Max Ball qui est déjà venu ici 4 à 5 fois. On a monté la radio ensemble au mois de mai, j'ai terminé en juin. Nous sommes au mois d'octobre et donc là nous terminons les sessions de formation technique et formation éditoriale de la radio. A priori ce sont les dernières formations du domaine technique en tous les cas. Je forme une équipe de techniciens plutôt bonne. On a eu du mal à les sélectionner au début puisqu'ils sont relativement jeunes, tous issus de l'école technique ici. Mais on a réussi à isoler quand même des gens qui ont un bon potentiel et puis surtout une bonne volonté, donc on se débrouille bien tous ensemble. Une bonne motivation, une bonne énergie et donc la radio qui commence à prendre forme vraiment. Soy Rodé Raquel Herrera, vivo en la comunidad La Reforma, tengo 21 años. Buenas, mi nombre es Roberto Jordán, tengo 24 años, pertenezco al pueblo indígena Hibi. Mi nombre es José Miguel, tengo 17 años, soy de la comunidad indígena La Reforma. Mi nombre es Eric, tengo 16 años. Buenas tardes, mi nombre es Nerka Velázquez, tengo 24 años. Mi nombre es Levia, trabajo aquí en Adiquexuya 98.1 FM. Soy licenciada en Educación Integral. Trabajo por parte de la zona educativa en este proyecto de radio Adiquexuya. Esperando que nuestro trabajo en conjunto con todo el equipo sea muy eficiente desde ahora que hemos estado preparándonos en varios talleres con Max, Eduardo y con Gwenda, un equipo que se ha trasladado desde Francia hasta Venezuela, hay de RFI, de la Unión Europea, para traernos a nosotros esta capacitación de radio, para hacer una radio diferente, una radio que llegue a cada persona, a cada comunidad, como es el objetivo de esta radio comunitaria Adiquexuya 98.1 FM, de llegar más a las comunidades y de dar el realce a la cultura, a los pueblos indígenas, ese realce en todo lo que tiene que ver en todas sus costumbres y en los idiomas. Aquí hay bastantes pueblos, de los cuales hemos tomado 4 pueblos que se han estado transmitiendo mensajes, saludos en Curripaco, Guarequena, Hibi y Wotuja. Por Adiquexuya 98.1, así que prepárese en toda la familia Curripaco para escuchar el saludo que el capitán le va a emitir en estos momentos cuando son las 4:22 de la tarde. Ya no que a comunidad de Esperanza, hasta acá en Cocorital, a Pava y Pavuni. No menos que te cae de pina, que le hay recordar radios guaritari y macheta que una radio ni de pina cuame me que va a cuame que va a caer de que cuan cada nagata paya pava o va a caer de que hay na ni machadari que hay dale para caer de que hay na fite noticia o a de que rona que hay pero na ni hospital corre o mayan cada na cuaquitinda o accidente cada na con gente cuando va a caer de radio le co himi keya gente ya ni cuan que fue paco ni wakalaka machada rina na con de wasole radio ka ku karo panai ne wakoli kuite gente wa ta ka ne pada programa wa yada wakoli kuite wa ta karo wa kai de himi kwame ke macha ka radio kwame ke macha ka ya ko hako ka macha no kai de ka no kiñape macha wa nia que pame. Qué bien, escuchábamos a Carlos Yavinapa, capitán de La Esperanza, en idioma Curripaco, dirigido a la comunidad de
la esperanza y a todo el pueblo curripaco. Así que aplausos merecidos aquí a todos que están participando en este programa, el primer programa de Adiquetsuya 98.1. Estamos muy felices de llegar hasta su Uriara, hasta su Chinchorro. Así que, Roberto, para aquellas personas que están allí en su Chinchorro, ¿qué le parece si le mandamos un tema musical? Sí, muy bien. Ahorita mismo le vamos a colocar esta música que se llama Agua Fresca, un famoso tema musical llanera. Solo por el solo papá. Bonjour, je suis Eduardo Olivares, je suis journaliste, je travaillais en radio et donc c'est un peu en fonction de ces deux expériences que j'ai été invité à participer comme formateur dans ce projet, dans ce beau projet de Radio Adiquetsuya qui se déroule donc du côté de la communauté de la Reforma, ici près de Puerto Ayacucho au Venezuela. J'ai travaillé avec eux plutôt du côté des programmes. Déjà à concevoir des programmes, à concevoir une grille de programmes et à apprendre donc à imaginer la façon de mettre toutes les choses qu'ils ont envie de dire, que ce soit donner des informations, raconter leurs traditions, écouter de la musique, etc., sous forme de programmes, et puis après à concevoir une grille de programmes qui reflète non seulement leur volonté, leur projet, mais aussi quelque chose qui est tout à fait particulier à cette radio, qui est leur diversité. Parce que quand on dit communauté indigène, il faut entendre vraiment le pluriel. Et le pluriel ici, ça veut dire au moins 4 ou 5 communautés différentes, aux histoires différentes, aux langues différentes, qu'il faut donc voir comment on organise dans une grille de programmes. Et ça, c'est tout un défi que nous sommes, je dirais, en cours de relever, et nous sommes, de ce point de vue-là, en train non pas de construire une grille de programmes traditionnels comme n'importe quelle radio d'ailleurs, mais d'inventer presque ce que doit être la grille de programmes d'une radio multiculturelle, multilinguistique. En este momento soy encargada en el área técnica. Bueno, en la radio lo que más me gusta es estar aquí. En esta parte de difusión me encanta. Lo que aporta la radio a las comunidades es que la voz de los indígenas siempre se van a escuchar. En esta radio no vemos ni raza ni credos, todos somos iguales y todos tenemos derecho a, bueno, a hablar, a saludar, a aprender cosas nuevas. Buenas, mi nombre es Miguel, tengo 18 años, soy de la comunidad indígena La Reforma, pertenezco al pueblo indígena Jibi. Bueno, ¿qué te puedo decir? La radio es bueno tenerlo en una comunidad, ya que puede servir para enviar y recibir información. La radio es un receptor y un emisor a la vez que sirven para comunicarnos entre las comunidades. Estoy como voluntario aquí en la radio en la parte de producción. Y en la parte de producción y de técnico. Y la verdad es que es entretenido hacer los talleres con Gwen y he aprendido, en estos días he aprendido muchas cosas, ¿no? Como editar, soldar cables, bueno, entre otras cosas. Para mí, Radio Adiquetsuya es una fuente muy importante para todos los pueblos que habitan aquí en Amazonas, porque nos hace la facilidad. El eje carretero sureste que estamos ahorita está la radio, y antes no teníamos cómo comunicarnos. Bueno, ahora tampoco tenemos teléfono, todo esto, pero ya tenemos ahora esta radio donde todos los pueblos nos podemos trasladar para dar nuestras opiniones o hablar, y otros pueblos que nos escuchen, todo eso.
Para mí es eso, Adiquetsuya, o la radio que esté aquí en la comunidad. Te invitamos a visitarnos y a enviar un saludo a tus seres queridos. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, te esperamos en nuestros estudios ubicados en la Escuela Técnica Comunidad y Trabajo. Adiquetsuya, buen sonido para todos. Adiquetsuya, buen sonido para todos.